Ahora sí. Ya bueno, primero que todo, un gusto estar nuevamente con ustedes, chicos, en esta reunión de jóvenes de Concepción, siempre con buena asistencia y también en las que me ha tocado estar como oyente, también con muy buena palabra, así que es un privilegio para mí poder estar con ustedes. No sé si alguno se acordará, espero que sí, que la vez anterior que pude estar con ustedes en la reunión de jóvenes estuvimos en la segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Mi intención es que podamos continuar el mismo pasaje que estuvimos aquella vez y ver en esta oportunidad desde el versículo 5 en adelante. Estuvimos principalmente en los versículos 3 y 4 de la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Mi intención es poder estar entonces desde el versículo 5 en esta tarde ocupados en este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra de nuestro Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí la lectura. Siempre pedimos, y es de verdad el deseo siempre en nuestro corazón de que sea nuestro Dios quien exalte su palabra y quien la bendiga en nuestros corazones. Como decía, la vez anterior estuvimos principalmente en los versículos 3 y 4 hablando de estas cosas que Dios nos ha dado para la vida y para la piedad, de esta gracia divina dándonos por su poder y por el conocimiento del Señor Jesucristo todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad, estas promesas que son de un alto valor, estas promesas que son gigantes, que son grandiosas. Las palabras que ocupa aquí el apóstol tienen que ver con la idea de mostrar lo grandioso que es aquello que hemos recibido de nuestro Dios para ser participantes de la naturaleza divina. Desde el versículo 5 en adelante va a cambiar entonces un poco la idea de Pedro. Si en los versículos 3 y 4 la idea es mostrarnos cómo es nuestra salvación, mostrarnos las riquezas de nuestra salvación, en el versículo 5 en adelante nos va a mostrar nuestra responsabilidad frente a esta verdad. En esta semana leía un libro que mostraba un ejemplo, era de otro tema, pero quiero usar este ejemplo, esta figura, para lo que nosotros estamos viendo. El autor nos hacía pensar en considerar a dos hipotéticos creyentes, dos hipotéticos jóvenes creyentes. Uno que conoce mucho de la Escritura, conoce mucho de doctrina, mucho de teología. El autor decía inclusive es capaz de poder explicar fácilmente la Trinidad y pasearse por la Biblia mostrándonos las diferentes doctrinas, pero su vida no da cuenta de lo que él conoce. Tiene una vida más bien plana, más bien lejos del ideal que la Escritura nos muestra, una vida que en algunos casos inclusive pudiera ser considerada como una vida mundana, como una vida de alguien que no es salvo. Pero por otro lado, existe otro joven que no conoce mucho la Escritura y la verdad que tampoco le interesa. Probablemente no lo dice públicamente, pero ni siquiera lee mucho la Biblia. Pero sí se esfuerza en
tener una vida justa, tiene una conciencia social, por lo tanto, él quiere vivir de una manera correcta, él quiere alejarse de los pecados que este mundo muestra, él quiere alejarse del consumismo de este mundo, él quiere alejarse del egoísmo de este mundo, intenta ser bueno, intenta vivir correctamente. Entonces tenemos lo que al parecer podrían ser dos extremos. Uno muy orientado en conocer del libro, de conocer más y más el libro, pero con una vida que no da cuenta de lo que él dice conocer. Y por otro lado, alguien que quiere vivir, quiere mostrar cosas, quiere ser justo, quiere ser recto, pero que no se interesa en conocer más de las Escrituras y por lo tanto en conocer más de Dios y conocer más del Señor Jesucristo. Y el autor nos ponía este ejemplo porque en realidad muchas veces nosotros nos sentimos tentados a encontrar uno de estos dos tipos de jóvenes como mejor que el otro. Alguno dirá, la iglesia está para vivir, entonces no importa cuánto tú sabes, lo importante es lo que tú haces. Y nosotros somos especialistas en hacer, nosotros somos mucho más potentes en una ayuda social, porque entendemos que Dios nos ha llamado a preocuparnos del pobre, a preocuparnos de la viuda, a preocuparnos del huérfano, entonces tenemos una conciencia social mucho mayor que ustedes, que son legalistas. Y el otro grupo dirá, no, nosotros conocemos más la Escritura, en realidad la iglesia no está llamada para estas cosas, está llamada para conocer más de la Escritura, conocer más de teología, pero finalmente, en ambos casos, están alejados de lo que realmente interesa, que es conocer y amar al Señor Jesucristo. Nos parecen que son dos extremos distintos, pero en realidad tienen el mismo problema. En ambos casos, les falta conocer y amar al Señor Jesucristo. Creo que la primera parte de este pasaje de alguna manera le responde al segundo joven. Le responde a aquel que quiere vivir y que cree que ser justo, que cree que ser bondadoso es el meollo de la vida cristiana y que solo ahí está y que no le importa la Escritura, que no le importa saber más de Cristo, que no le importa saber más de Dios porque Él es bueno, porque Él se esfuerza y porque Él muestra prácticamente que es distinto a los demás. Y se lo muestra porque le dice que en realidad la vida cristiana es por gracia y son cosas que hemos recibido. Versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es por conocer a Cristo, es por amar a Cristo, es por tener comunión con Cristo que llegamos a Dios, conocemos a Dios y entonces podemos vivir vidas para su gloria. Es por aquel que nos llamó, es por las excelencias, por la gloria de aquel que nos llamó, que podemos entonces tomar estas promesas, aplicarlas a nuestra vida y poder vivir para Él. De alguna manera, los versículos 3 y 4, al mostrarnos las riquezas de nuestra salvación, al mostrarnos los privilegios de nuestra salvación, le responden al segundo joven y le dicen, tienes que amar más a Cristo, tienes que volver a la Escritura, tienes que empaparte con ella, porque es por medio del conocimiento de Dios que tú recibes, por el poder de Dios, estas grandísimas y preciosas promesas, que es por el medio por el cual tú recibes todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero nos falta responderle al segundo joven, a ese que supuestamente conoce mucho de la Escritura, pero que en realidad no se interesa mucho por vivir de acuerdo a lo que él dice conocer. Porque es verdad, la santificación, hermanos, es por gracia. Así como la salvación es por fe y por gracia, la santificación también es por fe y es por gracia. Es lo que nos dicen los versículos 3 y 4. Todas estas cosas las hemos recibido, no son nuestras. Todas estas cosas las hemos recibido por gracia, no por nuestros esfuerzos. Es Dios y es su poder quien hace posible estas cosas. Pero hay una parte que Dios nos pide a nosotros. Hay una responsabilidad que Dios nos da a nosotros y es la que encontramos desde el versículo 5 en adelante. Por lo tanto, en estos versículos vamos a ver principalmente tres cosas. En primer lugar, vamos a ver un esfuerzo que tenemos que hacer. Un esfuerzo en el cual tenemos que concentrarnos y dar todo de nosotros. Nuestro primer punto será un esfuerzo. Nuestro segundo punto va a ser existencias que debemos poseer. Hay algunas cosas que deben estar en nosotros y deben permanecer en nosotros de manera abundante. Esfuerzo, existencias, y nuestro tercer punto es estabilidad. Para poder vivir una vida estable, para poder vivir una vida que no tropieza, para poder ser estables en nuestra vida cristiana,
necesitamos entonces esforzarnos y tener estas cosas. 3 puntos: esfuerzo, existencias y estabilidad es lo que vamos a ver en estos versículos. Primero, esfuerzo. Versículo 5 comienza diciendo: vosotros también poniendo toda diligencia. La Biblia de las Américas lo traduce: por esta razón también obrando con toda diligencia. La idea de este versículo es que Pedro nos dice que efectivamente nosotros tenemos riquezas espirituales, tenemos riquezas de nuestra salvación, que son posibles y hacen posible una vida de piedad por gracia, por el poder de Dios que nos ha sido dado en promesas y en participación de la naturaleza divina, en comunión con Cristo, conociendo más a Cristo, viviendo más conforme a Él. Pero nos pide a nosotros que hagamos cosas, nos pide a nosotros un esfuerzo. Si usted lo quiere en palabras del apóstol Pablo, será trabajar en nuestra salvación, esforzarnos en nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es de Dios, es todo de Dios, pero hay un esfuerzo personal que debemos hacer. Hay algo que tenemos que nosotros hacer. Y el versículo 5 lo primero que nos dice es que esto debe ser mediante un esfuerzo. Debe ser de una manera diligente, debe ser de una manera esforzada, debe ser dando todo de nosotros por poder lograrlo. Que sea por gracia no significa que tenemos que sentarnos a esperar que suceda. Que sea por gracia no significa que es algo que, como depende de Dios, va a suceder sí o sí. Entonces tomamos mal el pasaje de Filipenses y decimos: el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, yo me quedo sentado, yo sigo con los mismos gustos, yo sigo con las mismas inclinaciones, yo sigo con los mismos deseos. Total, es Dios el que está obrando en mi vida. Y eso no es así. Pedro nos ha marcado varias veces que esto no es así. En la primera epístola nos muestra las riquezas de la salvación en el capítulo 1, pero luego nos va a hacer pensar en el futuro para que estos deseos presentes no nos conformen, no transformen nuestro carácter y podamos entonces vivir de manera santa. En el capítulo 2, lo veíamos en la reunión de Concepción, también hace algo similar al llamarnos extranjeros y peregrinos, al hacernos pensar en el futuro y decirnos que como extranjeros y peregrinos debemos quitar de nosotros mismos, debemos sacar de nosotros mismos aquellos deseos carnales que batallan contra el alma, que os abstengáis, dice Pedro, de aquellos deseos que batallan contra el alma. Hay algo que tenemos que hacer. Y luego de eso nos va a pedir vivir de determinada manera para que el nombre de Dios sea exaltado en nuestras vidas. Hay algo que tenemos que hacer. Y Pedro nuevamente en la segunda carta le pide a los hermanos que hay algo que deben hacer. Y esto requiere esfuerzo. Esto no es algo simple, no es algo fácil, no es algo que nosotros podamos descansar sin hacer nada. Requiere nuestro esfuerzo. Vosotros también poniendo toda diligencia. Vosotros también obrando con toda diligencia, dando todo de vosotros. Este puede ser, si me perdonan el ejemplo que voy a tomar, pero puede ser aplicado con la figura del fútbol. Ya que estamos en fecha eliminatoria, uno puede pensar con mayor claridad en esto. Existe el típico jugador que ha sido dotado con mucha técnica, que en realidad controla la pelota mejor que el resto, piensa la jugada mejor que el resto, puede dar un pase inclusive filtrado mejor que el resto, pero es flojo, se queda parado, no se esfuerza, no corre y termina siendo un jugador más, un jugador intrascendente, un jugador que nadie conoce. Créame, los 11 jugadores que jugaron ayer por la selección chilena son infinitamente más talentosos que nosotros, todos. El más malo, así que nosotros le gritamos: malo, ¿cómo no sabes controlar la pelota? Es infinitamente mejor que todos nosotros. Pero eso no les da la posibilidad de destacar. Es más, gente como nosotros, que no sabe controlar una pelota, le grita detrás del televisor: ¡malo! ¿Cómo no pudiste parar esa pelota? ¿Cómo no se te ocurrió abrirla? ¿Por qué no se te ocurrió más? Porque muchas veces son ese jugador talentoso, ese jugador que queda, ese jugador que tiene todos los recursos, pero que sin esfuerzo es uno más del montón, lo que algunos del medio futbolístico llaman el jugador de día jueves. Ese talentoso que en el entrenamiento la rompe, pero que en el partido de verdad
es intrascendente. Pero existen también los cracks. Y en este momento Vidal me ayuda a poder graficarlo en él. Ese jugador que no solo es talentoso, sino que además es muy esforzado. Ese que hace todo lo posible por destacar. Ese que da todo de sí, que se esfuerza hasta las lesiones, que se esfuerza hasta el máximo, que es capaz de trancar con la cabeza y que destaca y que logra un mejor resultado porque se esfuerza. No solo tiene talento, no solo puede controlar el balón, no solo puede tocar bien, no solo puede pegarle como le pegó ayer en el gol, sino que además se esfuerza y puede lograr mejor entonces el objetivo que él tiene. Partí diciendo, discúlpenme, lo rasca la figura. Pero eso pasa con la vida cristiana. Todos tenemos recursos infinitos de Dios. Versículos 3 y 4. Es Él y dependen de Él, es su poder el que nos ha sido dado a nosotros. El apóstol Pablo ora para que los efesios entiendan y puedan ver, puedan abrir sus ojos y ver la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Está disponible, pero algunos no la ven y algunos no se esfuerzan y algunos se quedan. Y el llamado de Pedro es que en nosotros exista la disposición de esforzarnos hasta el máximo, la disposición de dar todo de nosotros, con toda diligencia, dice nuestra versión. Pero es dar todo de nosotros para que ocurran ciertas cosas en nuestra vida, para que la obra de Dios sea evidente en nuestras vidas, para que el poder de Dios sea evidente en nuestra vida y seamos transformados, seamos santificados continuamente. La obra sigue siendo de Dios, el poder sigue siendo de Dios, la santificación sigue siendo por gracia de Dios, pero Él nos pide nuestro esfuerzo. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Esfuércense, dando todo de sí, nos dirá Pedro, para que esto suceda. Hay algo por lo cual nos tenemos que esforzar. Y eso por lo cual nos tenemos que esforzar, pasamos a nuestro segundo punto, es algo que tenemos que tener, son existencias que deben abundar en nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, la idea es que estas cosas por las cuales nosotros nos vamos a esforzar tienen que estar en nosotros, tienen que ser existencias nuestras, tienen que ser cosas que viven en nosotros, que están en nosotros y que abundan en nosotros. La Biblia de las Américas dice, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por estas cosas, que las vamos a ver rápidamente, no solo debemos esforzarnos hasta el máximo, esforzarnos por cumplirlas, sino que debemos esforzarnos porque queden en nosotros, porque sean parte de nuestras existencias. Los que saben lenguaje contable, las existencias son una cuenta de activos, son cosas que nosotros tenemos, son cosas que apoyan nuestro patrimonio, son cosas que abundan en nosotros. Y lo que Pedro quiere es que nosotros nos esforcemos de tal manera, no solo por en algún momento vivir por fe, no solo en algún momento mostrar piedad o en algún momento mostrar amor, sino que estas virtudes que están aquí entre los versículos 5 y 7 estén permanentemente en nosotros. Deben ser nuestras existencias y nuestras existencias abundantes. Deben estar en nuestra vida y deben abundar en nuestra vida para que no seamos ociosos, para que no seamos inútiles, para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Versículo 5 dice, vosotros también, teniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Hay algo interesante de esta lista. Yo sinceramente no creo, y esta es una opinión personal, no creo que sean cosas en que se necesite la primera para lograr la segunda y luego logramos la tercera y luego logramos la cuarta y así sucesivamente. Creo que nuestra vida debe estar empapada de todas estas virtudes. Pero hay algo que nos llama la atención. Estas virtudes comienzan con fe. Vosotros también añadir a vuestra fe. El punto inicial es la fe, la base sobre la cual nosotros vamos a trabajar en la fe, y cierran en amor. Y fíjense que es parecido a lo que decíamos de todos los escritos de Pedro. Pedro nos hace mirar al futuro, nos hace contemplar nuestra realidad de futuro, mirar nuestras riquezas en Cristo en el futuro, para que eso tenga un impacto en la vida de hoy, en nuestros deseos de hoy y en nuestra vida santa de hoy. Y acá Pedro también nos habla de ese futuro, de esas promesas grandísimas
preciosas, esas tremendas promesas que hablan de un futuro glorioso, hablan de nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Por esa esperanza entonces nosotros hoy día vamos a vivir. ¿Y cómo vamos a vivir? En fe y en amor. 3 características de la vida cristiana, 3 características de la iglesia: fe, esperanza y amor. Y estas listas de virtudes comienzan con la fe, con una vida de fe, y terminan con una vida que se caracteriza por el amor. Añadiendo versículo 5 a vuestra fe, virtud. En primer lugar, hermanos, vivimos por fe. Y debemos vivir por fe. No son las cosas de este mundo las que nos atraen, no son aquellas cosas que nosotros vemos las que nos atraen, no son aquellas cosas que parecen tener luz las que nos atraen. Nuestra vida debe ser una vida de fe, aun cuando no podamos ver. Nuestra vida debe ser caracterizada por una vida de fe. El concepto virtud seguramente tiene la idea de excelencia, tiene la idea de vivir una vida perfecta, de una vida excelente, de una vida que es evidente al resto como una vida excelente. Entendemos que la meta de la vida cristiana, la meta de la santificación es ser como Cristo. Por lo tanto, este añadir a vuestra fe virtud seguramente tiene la idea de que nuestra vida tiene que ser como Cristo, tiene que ser una vida excelente, tiene que ser una vida evidentemente buena, con excelencia, vista por los demás y calificada como una buena vida. A la virtud, versículo 5, conocimiento. Creo personalmente que no es el conocimiento que ya nos ha hablado en el versículo 3 o que nos va a hablar en el versículo 7, este conocimiento de Cristo, conocimiento de Dios, esta vida eterna que es que te conozcan, dice el Señor Jesucristo, a ti, al único Dios vivo y verdadero de Jesucristo a quien has enviado. Creo que tiene que ver más con la idea de sabiduría, de vivir la vida de manera sabia. Y ahí tenemos el hermoso libro de Proverbios para que podamos ver cómo Dios, la voluntad de Dios es que vivamos sabiamente. Y Proverbios nos presenta precisamente eso. Hay 2 caminos por los cuales nosotros podemos andar, por el camino de la sabiduría y por el camino de la necedad. Y somos llamados durante todo el libro a tomar el camino de la sabiduría. Y probablemente Pedro lo que nos está pidiendo es eso mismo, que vivamos vidas sabias, en la sabiduría de Dios, y que podamos vivir entonces correctamente, porque vivimos de manera sabia. Al conocimiento, versículo 6, dominio propio, estabilidad personal, autocontrol, autodisciplina. Vivimos por fe, vivimos vidas que son para el resto evidentes en excelencia, en que caminamos para ser transformados a la semejanza de nuestro Señor. Vivimos vidas sabias y por lo tanto vivimos entonces vidas que se caracterizan por el autocontrol, por el dominio propio, por la autodisciplina. Somos estables, debemos ser estables en nuestra manera de vivir. Al dominio propio, paciencia, y este término paciencia seguramente está pensando en aguante, está pensando en persistir, en soportar, en que la vida cristiana es una carrera no de 100 metros planos, sino probablemente más parecida a una maratón, donde debemos esperar continuamente la gracia que se está trayendo, pero soportando las cosas que vienen. Las epístolas a Pedro hablan mucho del dolor y de los problemas de la vida, de circunstancias difíciles en la vida. Y nosotros estamos viviendo una circunstancia especial. Erwin hablaba de la primera clase completa, todo el año, de clase de jóvenes virtual. Y ha sido ya casi todo un año calendario, no son 12 meses, pero desde que comienzan la mayor cantidad de actividades en marzo hasta hoy día, noviembre, y seguramente todo diciembre, pensando en el fin de año, estaremos en situación de confinamiento, semi-confinamiento, los creyentes con esta ansiedad y este deseo profundo de poder vernos nuevamente, de poder juntarnos nuevamente, de poder abrazarnos, de poder estar en comunión en la iglesia, de poder adorar juntos en la cena del Señor, de poder estimularnos al amor y buenas obras. Y es un año difícil, y se requiere que el creyente tenga paciencia, que el creyente soporte las dificultades de la vida, soporte los dolores de la vida con paciencia. Esto muestra que vivimos por fe.
Esto muestra que tenemos una correcta manera de vivir. Esto muestra que vivimos sabiamente. Esto muestra entonces que tenemos también dominio sobre nosotros mismos, aún en las dificultades, aún en las situaciones adversas. A esta paciencia se le agrega piedad, y piedad tiene que ver con nuestra respuesta hacia Dios. No somos gente, no somos personas que dejan a Dios de un lado, somos personas que reverencian a Dios, somos personas que adoran a Dios, somos personas que tenemos una correcta relación con Dios. Entendemos quién es Dios y entendemos nuestra posición frente a Él, nuestra posición postrados a sus pies para adorar. Y eso es evidente en nuestras vidas. No decimos algo con la boca, pero actuamos de manera distinta en nuestras vidas. No somos como los fariseos, a quienes el Señor les tiene que decir, vosotros de labios me honras, pero su corazón está lejos de mí. La piedad tiene que ver con que adoramos a Dios continuamente, con que nuestra vida es una vida de adoración continuamente, con que vivimos para que Dios sea glorificado en nuestras vidas continuamente. A la piedad, amor fraternal, afecto fraternal, dice la reina Valera. La Biblia de las Américas habla de fraternidad. Simplemente esto tiene que ver con el amor a nuestros hermanos. Tiene que ver con cómo expresamos nuestra salvación interna, nuestra piedad interna en la relación con aquellos que nos rodean. Y si adoramos a Dios y tenemos una relación correcta verticalmente con nuestro Dios, tenemos que también tener una relación correcta horizontalmente con nuestros hermanos. Es de todas las escrituras esto. El Señor va a hablar de los mandamientos como el primer mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo, uno similar, dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento que les deja en el aposento alto es un mandamiento: no os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El amor fraternal es fundamental y es una marca de la iglesia. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El Señor, orando en Juan 17, va a decir: Padre, que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me has enviado. Una marca de una vida que crece en santidad, una marca de una vida que crece en estas virtudes, es el amor fraternal. Y cierra con amor, como decía, comienza con fe y termina con amor. El amor es y debe ser una característica de todo creyente, es y debe ser una característica del pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos preguntarnos, estas virtudes, estas maravillosas virtudes que podemos ver aquí en esta segunda epístola de Pedro, ¿están presentes en mi vida? ¿Quiénes me rodean? En primer lugar, mis hermanos podrían decir: ¿sabes qué? Efectivamente, yo creo que Jaime vive de esta forma. Jaime vive por fe. Se nota que su vida está basada en la fe y no en lo que este mundo le puede ofrecer, y no en las cosas concretas que él puede ver, sino que es un hombre de fe, que confía en su Señor, y eso es algo evidente, que trata de vivir una vida recta, una buena vida, que intenta ser sabio en su manera de vivir, de decidir. En las decisiones que toma se nota sabiduría, en los consejos que da se nota sabiduría, o por lo menos se nota que está buscando la sabiduría. Es estable, es sobrio, tiene dominio propio. O en realidad se le arrancan las cabras para el monte en la primera que se cruza. ¿Qué pueden decir de mí, mis hermanos? ¿Qué pueden decir de ti, hermano? Aquellos que te rodean. Y mucho más también, ¿qué pueden decir aquellos que no son creyentes y que me ven en mi diario vivir, con los que yo trabajo, con aquellos que estudio, con aquellos que vivo? ¿Cómo ven? ¿Ven estas virtudes en mí? ¿Me estoy esforzando entonces por tenerlas? A lo mejor todavía no son evidentes, pero en realidad hay un esfuerzo en mi vida por tenerlas. Y estoy cumpliendo con ese primer punto. Hay un esfuerzo. Estoy dando todo de mí por tenerlas. Sé que es por gracia, sé que es por el poder de Dios, pero en lo que a mí respecta, estoy poniendo todo de mí, todo mi esfuerzo para poder lograrlas. ¿Están presentes? ¿Son un activo? ¿Son existencias en mi vida? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
Como decía al principio, no es solo hacer un tic en el checklist. Sí, mira, una vez me comporté sabiamente. Sí, es que una vez cuando tuve que controlarme a mí mismo, me controlé. Las otras 10 veces dejé la escoba. Pero hay una vez que me controlé, así que le pongo el tic, dominio propio. Estas cosas no solo tienen que estar en nosotros, tienen que abundar en nosotros. Porque está la posibilidad de que no abunden. Está la posibilidad de que no estén en nuestras vidas. Y eso es lo que nos dice el versículo 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es posible que haya personas que no tienen estas virtudes. Y el apóstol Pedro dice, aquellos que no la tienen son ciegos, son miopes. No ven más allá de unos cuantos metros. No ven hacia adelante las tremendas, grandes y preciosas promesas que Dios le ha dado, pero tampoco ven hacia atrás, tampoco se recuerdan de la cruz y tampoco entienden el día en que sus pecados fueron purificados. Algunos dirán que es posible que existan cristianos de esta manera y lo llamarán cristianos carnales. Otros dirán que no es posible, que en realidad son religiosos que creen ser creyentes, pero que en realidad no son más que esto, ciegos. De todas maneras, es relevante preguntarnos, ¿tengo estas cosas? ¿Abundan estas cosas en mi vida? Porque fíjese que si yo me esfuerzo en estas cosas y si yo tengo estas cosas, nuestro tercer punto es estabilidad. Cuando yo me esfuerzo y cuando yo las tengo, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque haciendo estas cosas no tropezaréis, dice otra versión. ¿Quieres tener una vida cristiana estable? Este tropezar o este caer no tiene relación a que no vamos a pecar más. Sabemos que eso es imposible. Vivimos en la carne y vivimos en una lucha constante, en una lucha diaria, en una lucha en cada momento contra nuestra propia carne, contra nuestros propios deseos, contra nuestro propio pecado. Eso es un hecho y muchas veces vamos a tropezar, muchas veces vamos a caer, pero esto tiene la idea de una vida estable, una vida que no cae ante el miedo, que no cae ante la duda, que no tropieza ante las dificultades, una vida estable, de santificación constante, de ser transformados constantemente a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres una vida estable? Bueno, entonces, da la sensación que Pedro nos dice, esfuérzate en lo que hemos visto. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer esto posible en su vida, porque haciendo estas cosas no tropezaréis, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Yo sé que a todos nosotros nos gustaría tener vidas cristianas más estables, crecimiento espiritual más estable, santificación constante más estable, ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra meta, como Pablo decía, es nuestro premio y nuestra meta, es el ya, pero todavía no, es aquello por lo cual lucho, es aquello por lo cual olvido lo que está atrás y me extiendo lo que está adelante. O quizá me lo debo preguntar, ¿deseo realmente esta estabilidad? ¿Deseo crecer en santidad todos los días? Si deseo crecer en santidad todos los días, si deseo una vida cristiana más estable, una vida cristiana que va hacia arriba, una vida cristiana que no tropieza, sino que busca la santidad día a día, estas virtudes deben ser un activo de nuestras vidas. Debemos esforzarnos por ellas, debemos tenerlas abundantemente para poder vivir vidas estables. Hermano, vuelvo a preguntar, ¿deseas esto para tu vida? ¿Deseas ser más como tu Señor? ¿Deseas que aquellas cosas, todas cosas que pertenecen a la vida de la piedad, sean realmente una experiencia en tu vida? No solo sean potencialmente presentes en tu vida, sino que sean experimentalmente realidad en tu vida. Deseas asirte de esas promesas y poder ser participante en la naturaleza divina y que esto sea evidente para la gloria de nuestro Dios. ¿Deseas que tu vida sea para la gloria de Dios?
Debemos crecer en santidad. Y para eso debemos esforzarnos por estas cosas, debemos tener estas cosas y debemos ser estables en estas cosas. Hermanos, que el Señor nos bendiga su palabra. Vamos a terminar acá. Vamos a terminar con una oración y luego podré despedirme de ustedes también. Así que les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella podemos ver todo lo que necesitamos, porque en ella está todo lo que necesitamos para vivir vidas para tu gloria. Tu palabra es perfecta, tu palabra es suficiente, tu palabra es tu soplo, el aliento divino que nos da todas aquellas cosas que necesitamos para poder ser hombres completos, hombres de Dios completos que viven para tu gloria. Gracias por estos momentos y que podamos tener tu palabra entre nosotros. Volvemos, bendito Dios, a presentar delante de ti a nuestros hermanos que están sufriendo, a Karen, su hermano, su madre, a sus hijos también por la partida de su abuelo. Ponemos a aquellos que sufren delante de ti, pensamos también en David Rosas, que está en Santiago muy mal. En ti descansamos y delante de ti ponemos todas nuestras necesidades. Por eso, bendito Dios, también en estos momentos nos acordamos de aquellos que sufren. Y como ellos, otros tantos que puedan estar en una situación similar, bendito Dios, rogamos que tú seas consuelo, que tú seas fortaleza en cada corazón de tus hijos. Gracias nuevamente por tu palabra y por estos momentos. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén.